parte periférica del cerebro, ¿qué sustancia encontramos? En la parte periférica del tejido nervioso, ¿qué cosa encontramos? Sustancia gris. Por lo tanto, esta sustancia gris, ¿por qué parte de la neurona está constituida? Por el cuerpo de neurona. Aquí, si yo hago un corte histológico de la corteza, voy a encontrar un montón de cuerpos de neurona. En cambio, si hago un corte histológico de la parte central, de la zona o de la sustancia blanca, ¿qué cosa encuentro ahí? Axones. Axones que llevan información de la médula a la corteza y de la corteza a la médula o a diferentes niveles del sistema nervioso. Esa es la diferencia. Pero ¿qué sucede? Dentro de la sustancia blanca, en medio del tejido cerebral, yo voy a encontrar unos acúmulos de sustancia gris. ¿Cómo se llaman? Se llaman núcleos basales o algunos también le llaman ganglios basales. ¿Qué cosa es? Es sustancia gris que está justo en el centro del cerebro. Estos núcleos basales están altamente relacionados ¿con qué? Con la función motora. Si bien el lóbulo frontal es el que se encarga de emitir una orden, de decir yo quiero que se mueva el miembro superior hacia arriba a tantos grados, con tanta fuerza y con tanta rapidez. ¿Quién es el que se encarga de modular, darle dirección, darle profundidad, darle fuerza, darle tiempo y determinada secuencia de movimiento para que se desarrolle esa función? Son los núcleos basales. Y acá, ¿qué núcleos basales existen? Uno, el núcleo caudado, que vean ustedes tiene la forma de una coma, cabeza, cuerpo y cola. Luego tenemos el núcleo lenticular. Este núcleo lenticular a su vez tiene dos partes, globus pallidum y putamen. Y en la parte más externa, más periférica, tenemos otro núcleo que se llama el claustrum o antemuro. Pasamos a esto nuevamente. Miren, acá está el núcleo lenticular, cabeza, cuerpo, globus pallidum y putamen. Núcleo caudado, cabeza, cuerpo y cola. Y asociados a estos elementos, también encontramos a los núcleos subtalámicos y a la sustancia negra. Sustancia negra, sustancia nigra, locus niger, localizado en el tronco cerebral, que como vamos a ver más adelante, tiene que ver con la enfermedad de Parkinson. Todos estos núcleos basales siempre se van a encontrar alrededor de la región talámica y estos están comunicados estrechamente con la corteza cerebral, con el cerebelo, con la médula espinal, porque ahí está la relación para poder desarrollar los movimientos. Siempre función motora y planificación del movimiento. La corteza cerebral frontal, el área motora primaria del cerebro, es como decir un jefe. El jefe dice, yo quiero que se haga tal movimiento, pero a él no le interesa cómo se desarrolla el movimiento. Quienes finalmente colaboran en la función de todo esto, en la coordinación, son las otras áreas del lóbulo frontal y los núcleos basales. Ellos son los que le dan la dirección, el movimiento, la secuencia del movimiento para poder desarrollar dicha orden. Este cuadro me permite poder saber una estructura anatómica del sistema nervioso y qué cosa produciría o qué cosa pasaría cuando se encuentra lesionada. Por ejemplo, el núcleo caudado, uno de los núcleos basales que hemos mencionado, altamente relacionado en la planificación del movimiento. ¿Qué pasa cuando está alterado? ¿Qué pasa cuando hay una lesión del núcleo caudado? ¿Qué enfermedad te da? Corea de Huntington. Y esto genera que el paciente presente ciertos tremores de corta dirección y de corta duración. Luego tengo aquí el núcleo lenticular. Y como mencionamos, el núcleo lenticular, otro de los núcleos basales, constituido por dos partes, putamen y globus pallidum. Si el globus pallidum se altera, se lesiona, hay un accidente cerebrovascular, que toda el área del globus pallidum está completamente isquémica, o con un hematoma, una hemorragia, el paciente le da atetosis. También alteración de movimientos amplios y de forma involuntaria en el paciente. Luego tenemos el núcleo subtalámico, núcleo de Lewis. Cuando este núcleo se encuentra alterado, al paciente se le produce o se presenta un problema que se llama hemivalismo. También son movimientos incontrolados o movimientos involuntarios, pero ya no son movimientos cortitos, sino son movimientos así, de esta manera. Como si estuviera haciendo o remedando el movimiento de lanzar una bala, por eso el nombre de hemivalismo. Y esto se da por lesión del núcleo subtalámico o núcleo de Lewis. Finalmente, la sustancia nigra, localizado en el tronco cerebral y específicamente en el mesencéfalo, recordemos que esta sustancia negra produce dopamina y está altamente conectado con funciones motoras. Y si esto se encuentra lesionado, ¿qué cosa le va a dar al paciente? Enfermedad de Parkinson. Como ven, diferentes elementos anatómicos de núcleos basales o de
en sí elementos de la planificación motora, cómo se alteran o cómo presentan algunas patologías dependiendo del nivel y la altura en que se encuentra. Y precisamente acá está el locus niger. Este es el tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Si yo hago un corte de mesencéfalo, voy a tener esta evidencia. Pedúnculo cerebral, tenemos aquí el acueducto de Silvio, locus, el núcleo rojo, y aquí está la sustancia negra o sustancia nigra, que es el lugar donde se produce la dopamina, y eso está conectado con el tálamo, está conectado con los núcleos basales. Si esto falla, se deteriora, se necrosa o se isquemiza, es lo que va a dar origen, en la mayoría de los casos, a la enfermedad de Parkinson. Dentro de los hemisferios cerebrales existen unas cavidades. Estas cavidades contienen líquido cefalorraquídeo y hacen que el líquido cefalorraquídeo circule a lo largo de todo el sistema nervioso central. Este sistema ventricular está constituido de esta manera. Primero, estos dos, que son los ventrículos laterales, que están ubicados en cada hemisferio. Estos ventrículos laterales se van a comunicar con el llamado tercer ventrículo, ubicado en medio de los dos hemisferios cerebrales. Para que el líquido cefalorraquídeo pase de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, tiene que atravesar un agujero. Ese agujero se llama agujero interventricular o agujero de Monro. Comunica los ventrículos laterales con tercer ventrículo. Una vez que el líquido cefalorraquídeo está dentro del tercer ventrículo, tiene que pasar al cuarto ventrículo. Este conducto que comunica el tercer con el cuarto ventrículo se llama acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Cuando el líquido cefalorraquídeo está en el cuarto ventrículo, tiene que salir del cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoideo y utiliza 3 orificios, 2 orificios laterales y un orificio central. Los orificios laterales, ¿cómo se llaman? Se llaman orificios de Luschka y el orificio central se llama orificio de Magendie. De esa forma circula todo el líquido cefalorraquídeo. Recordemos una de las primeras diapositivas del sistema nervioso. ¿Qué estructuras son las que producen el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos. ¿Y esos plexos coroideos dónde están? En los ventrículos laterales. El líquido cefalorraquídeo se acumula en los ventrículos laterales. Luego pasa al tercer ventrículo por el agujero de Monro. Luego pasa al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. Cuando están en el cuarto ventrículo salen por los agujeros de Luschka y Magendie y se van al espacio subaracnoideo, donde es su localización final. Nuevamente, el líquido cefalorraquídeo se localiza en los ventrículos y en el espacio subaracnoideo. ¿Qué característica tiene? Líquido totalmente transparente, líquido cristal de roca, sin un olor característico. Volumen total que está dentro del espacio subaracnoideo y los ventrículos, 150. Pero recordemos que aproximadamente durante todo el día se produce casi como medio litro. ¿Dónde se producen? En los plexos coroideos. ¿Cómo se drena el líquido cefalorraquídeo? Se drena a través de estos elementos que se llaman las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Pacioni. Miren esta imagen. Este es el espacio subaracnoideo, lo que está aquí en color verde. Cuando el líquido cefalorraquídeo está en el espacio subaracnoideo, se introduce o pasa a través de estas granulaciones aracnoideas. ¿Y dónde drena el líquido cefalorraquídeo finalmente? En la sangre venosa, en los senos durales. Igual que lo que ocurría con el humor acuoso. Finalmente, todo ese líquido, ¿dónde se drena? En la sangre venosa. Igual que la linfa. Finalmente, ¿dónde termina la linfa? Termina en la sangre venosa. Acá es igualito. ¿Quién hace esta unión entre el espacio subaracnoideo y los senos venosos durales? Las granulaciones aracnoideas o de Pacioni. Ya para culminar, tenemos algo de miembro superior. Recuerden que acá no vamos a poder ver minuciosamente todos los huesitos, todas las relaciones y demás, pero nos vamos a la parte frecuente, y sobre todo aplicado con clínica, y que preguntas que les puedan relacionar al respecto. Acá hablamos del húmero. ¿Y el húmero por qué? Porque es el que más relaciones nerviosas tiene en el miembro superior. ¿Y qué puede pasar? Si el húmero se fractura en cualquiera de esos niveles, puede comprimir o lesionar un nervio y darte una clínica característica. Como también han venido varias preguntas en relación a esto. Tenemos el húmero, una epífisis superior, una diáfisis y una epífisis inferior. Primero, tenemos una relación nerviosa muy estrecha
con el cuello quirúrgico del húmero. Hay un nervio que pasa por detrás del cuello quirúrgico del húmero. ¿Cómo se llama? Nervio axilar. ¿Cómo le dicen algunos anatomistas? Nervio circunflejo. Recuerden que el término circunflejo, ¿qué significa? Que rodea algo. Y ese nervio está rodeando el cuello quirúrgico del húmero. ¿Por qué se le llamaba cuello quirúrgico? Porque era un lugar frecuente de fracturas y por los cuales tenían que ser operados esos pacientes. Si un paciente tiene fractura en el cuello quirúrgico del húmero, potencialmente podría haber lesión de nervio axilar. ¿Qué tengo que tener en cuenta? El nervio axilar solo me inerva dos músculos, nada más. ¿Cuáles son? Redondo menor y deltoides. De los dos, uno sí lo puedo evaluar clínicamente y me podría decir si en verdad existe o no una lesión a ese nivel. El músculo redondo menor, realiza las funciones de aducción y rotación interna, pero esos mismos movimientos lo hacen varios músculos en la extremidad superior. En cambio, el deltoides tiene una función muy típica. ¿Cuál es este movimiento? ¿Cuál es? Abducción. Este movimiento, si es propio, es casi característico del músculo deltoides. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una paciente que tiene un traumatismo en miembro superior, le hago una placa, fractura en el cuello quirúrgico del húmero, y yo quiero descartar alguna lesión del nervio axilar, simplemente le pido al paciente que haga el movimiento de abducción. Si no lo puede realizar, probablemente está lesionado el axilar y está denervado el músculo deltoides. Siguiente, a nivel de la diáfisis, a nivel de la parte media del hueso. Tengo un surco, tengo un canal que se llama el canal de torsión o surco radial. Y precisamente, ¿quién pasa por ahí? El nervio radial. El nervio quizás más largo y el de mayor consistencia, mayor diámetro de todo el plexo braquial. Ese nervio, el nervio radial, recuerden que a partir de ahora, nervio radial es igual que extensión. Todo lo que tenga que ver con extensión en la extremidad superior es radial. Así de simple. Acuérdense de eso y no van a fallar. Paciente sufre una fractura a nivel de la parte media del hueso. ¿Qué es lo que tengo que pensar? Que puede haber una lesión de nervio radial. Entonces, ¿qué le voy a pedir al paciente? Que haga la extensión del codo, que haga la extensión de los dedos, que haga la extensión de la muñeca. Si no la puede realizar, probablemente haya lesión. Inclusive, si el paciente está con esta postura de la mano caída, mano en gota o mano péndula, y no puede hacer la extensión de los dedos, alta probabilidad de lesión de nervio radial. Por último, tenemos un canal a este nivel. Se llama el canal epitroclear o epitrócleo olecraneano, que está entre el olecranon del cúbito y la epitróclea del húmero. A ese nivel, ¿qué cosa podemos encontrar? Vamos a encontrar el pasaje de un nervio que se llama el nervio cubital. Recuerden que cubital o ulnar también es lo mismo. Ese nervio pasa justo entre esas dos superficies óseas. ¿Y qué más? A nivel del codo se encuentra muy superficial. Por eso que si ustedes alguna vez se han golpeado el ángulo o la cara interna del codo, han sentido como una descarga eléctrica. Porque precisamente el cubital está pasando por ahí y está muy superficial, susceptible a traumatismo. Y más aún, si se fractura esa zona, puede haber compromiso a ese nivel. El nervio cubital tiene su principal territorio de inervación, ¿dónde? En la mano. Y sobre todo, uno de los principales músculos que yo voy a tener en la mano para poder valorar al músculo, al nervio cubital, ¿cuál es? Son los interóseos. ¿Los interóseos qué hacen? Los interóseos dorsales hacen esto, separan los dedos. Los interóseos palmares juntan los dedos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero evaluar, pienso que hay lesión de cubital, le digo al paciente que abra y junta los dedos. Si no puede hacer estos movimientos, probablemente lesión de cubital. Algo con respecto a los huesitos de la mano. En la mano tenemos dos filas, una proximal y una distal. La fila proximal está de afuera hacia adentro, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la fila distal, igual de afuera hacia adentro, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Huesitos cortos, huesitos pequeños, articulados, movimientos de deslizamiento. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Existen articulaciones entre los huesos del carpo y los huesos metacarpianos. Huesos del carpo con segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano son articulaciones sinoviales de género
plana o artrodia. Es decir, movimiento de deslizamiento. Pero ¿qué sucede? La primera articulación entre los huesos del carpo y el primer metacarpiano, es decir, el que va a dar origen o a dar forma al dedo pulgar, es una articulación muy típica. Así, tipo sinovial, género, encaje recíproco y silla de montar. Este dedo es diferente a los otros 4. Y el hecho de que esta articulación sea diferente entre el trapecio y el primer metacarpiano, a diferencia de los otros, te permite que tú puedas hacer esto. Que tú puedas hacer el movimiento de pinza o el movimiento de oposición. Si no existiera esta articulación en el dedo pulgar, no podrías hacer este movimiento de oposición o pinza con los demás dedos. Esta es una clara diferencia con el pie. En el pie, los 5 dedos son articulaciones artrodias o planas. Por eso, ¿alguien puede hacer esto con el pie? Si lo pueden hacer, me pasan la voz, porque hasta ahorita estoy buscando un video de eso. No existe. Es precisamente por esa articulación. Y es una articulación muy típica entre trapecio y primer metacarpiano. Gracias a eso, movimiento de oposición y pinza. Y además, si alguien por algún motivo, accidente y demás, pierde el dedo pulgar, difícilmente va a poder hacer esa misma función con los demás dedos, debido a esa articulación. Otra patología frecuente, hombro doloroso. Y el hombro doloroso se debe sobre todo a una alteración, a una patología a nivel del famoso manguito de los rotadores. Este manguito de los rotadores se encuentra alrededor de la articulación del hombro o articulación glenohumeral. ¿Quién lo forma? Lo forman 4 músculos, de los cuales 3 hacen la rotación externa y 1 hace la rotación interna. ¿Cuáles son? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Son los 4 músculos que forman el manguito rotador. Por delante de la articulación, subescapular. Por arriba, supraespinoso. Por detrás, infraespinoso y redondo menor. De esa forma están distribuidos estos músculos. Todos ellos alrededor de la articulación. Rotadores externos, ¿cuáles son? Supraespinoso, infraespinoso y redondo.